Se van aclarando las cosas. Uruguay designa como próximo presidente del Banco Central a Guillermo Tolosa. ¿Por qué todos los economistas están hablando de independencia y de metas de inflación? Si te interesa entender qué puede implicar este nombramiento para tu bolsillo en los próximos 5 años, quédate, porque esto nos puede impactar a todos. Hace algunos días comenzábamos a hablar de qué nos depara en los próximos 5 años en términos de economía. Y una de las cosas que decíamos era, todavía no hay muchas señales claras. Sabíamos quién era el próximo ministro de Economía o quién será el próximo ministro de Economía, pero no teníamos mucho más información. En los últimos días se armó el gabinete y empiezan a saber quiénes son los jugadores. Y en particular fue designado como presidente del Banco Central un señor que se llama Guillermo Tolosa. Que la discusión de los grandes temas del Uruguay no se deben dejar solo a los políticos. En Uruguay tendemos a canalizar todas las cosas que tenemos que discutir desde lo político, y hay algunas dimensiones fundamentales que tienen que venir de propuestas de la sociedad civil, ¿no? Guillermo Tolosa es un economista que tiene un doctorado en la Universidad de California, en la UCLA, una trayectoria como funcionario del Fondo Monetario Internacional, trabajó como director académico en CERES, que es el Centro de Estudios Económicos de Uruguay, donde analizaban en términos objetivos cuáles serían las estrategias que necesita Uruguay para crecer y para mejorar económicamente. En términos generales, es lo más parecido que podemos encontrar a una persona independiente para liderar el Banco Central. Al ser un outsider de la política, al no venir de este mundo, podemos decir que va a intentar, o suponemos que va a intentar, que las decisiones económicas sean técnicas. O sea, que su toma de decisiones no tenga un interés político o no esté vinculado o relacionado solamente con los 5 años de gobierno. En cierto sentido, parecería que fuera a tener cierta independencia, pero ¿qué significa independencia en el contexto del Banco Central? El Banco Central del Uruguay trabaja principalmente para asegurar la estabilidad de precios y de esa manera contribuir a que las personas mantengan su poder adquisitivo. En términos sencillos, cuando el Banco Central es independiente, su toma de decisiones no está atada a caprichos políticos. Esto es vital para generar confianza, para mantener la estabilidad de los precios. En Uruguay no hay en la Carta Orgánica del Banco Central independencia del Banco Central de nivel político. Sin embargo, el nombramiento de Tolosa, según varios economistas destacados, es lo más parecido a algo independiente que podríamos encontrar. Hay algunos países del mundo cuyos bancos centrales tienen total independencia del sistema político, como es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, y eso le ha permitido mantener durante muchísimos años la inflación controlada. Por el otro lado, tenemos países donde los bancos centrales básicamente son manos ejecutoras del gobierno de turno. Pensemos en países como Venezuela, donde el objetivo del Banco Central es poder financiar el propio gobierno. Entonces lo que termina pasando es que los mercados empiezan a desconfiar de ese país, justamente porque no ven que tenga una proyección a largo plazo, sino que sus intereses están diezmados o están dirigidos hacia el gobierno de turno. Vamos a lo concreto. Uruguay tiene un sistema basado en metas de inflación. Hay un rango meta y el cometido del Banco Central es mantener la inflación en ese rango meta. Hoy está entre el 3 y el 6% y hace 19 meses que estamos adentro de ese rango. Esto lo que logra es de alguna forma confianza tanto de los mercados como de la gente que vive adentro del país, porque te permite básicamente, si sabes que la inflación está controlada, te permite planificar. Para hacer esto, el Banco Central utilizó una herramienta que es la tasa de interés. Lo que hace el Banco Central por medio de las tasas de interés es de alguna manera regular lo que es el precio del dinero, y esto nos incide de forma directa. Por ejemplo, repercute en los créditos. Si la tasa de interés está alta, sacar créditos va a ser más caro, lo que va a enfriar un poco la economía y eso controlar la inflación. A su vez, si la tasa de interés está baja, va a haber mucho crédito, eso hace que la economía se recaliente y eventualmente, ante haber un exceso de demanda, lo que termina pasando es que los precios terminen subiendo. Entonces la tasa de interés es una medida que tiene el Banco Central, con lo cual lo que puede lograr es regular la cantidad de dinero circulante que hay en la economía y así controlar la inflación. La pregunta que nos hacemos es, ¿seguirá esta política de tasas de interés? Bueno, ante algunas declaraciones que ha dado ya Tolosa a la prensa, podríamos decir que sí, que las tasas de interés, o sea, la política monetaria va a seguir manteniendo la misma línea. Pero no todo es color de rosa. Supongamos que el nuevo presidente del Banco Central va por el mismo camino. El otro día en una nota
nota la economista Tamara Echandi decía, ojo, porque lo que va a pasar es que el contexto eventualmente se puede complicar. Venimos con un aumento de dólar a nivel internacional, venimos con un vecino como es Brasil que está complicado con su déficit fiscal. En términos generales, lo que nos puede terminar pasando es que sea un poco más complicado de lo que venía siendo mantener la inflación controlada. Las herramientas que usualmente tiene el Banco Central para eso es usar políticas más contractivas, eso es aumentar la tasa de interés. La otra opción es tener un presupuesto más austero, o sea que el gobierno gaste menos. La otra opción es aumentar la recaudación por medio de impuestos. Y lo otro que es un gran tema es la desindexación de los salarios. Eso es que el salario real no esté atado a la inflación. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, que 2025 puede llegar a ser un año más desafiante en sentidos financieros y que el crecimiento se vea un poco enlentecido. Si le preguntás a la mayoría de los expertos independientes, lo que te dicen que la clave de todo esto sería modificar la carta orgánica del Banco Central para que el Banco Central sea independiente del gobierno de turno, que los ciclos del Banco Central sean distintos de los ciclos electorales. Eso permitiría aumentar la confianza de los mercados en un país como Uruguay y también tener objetivos a largo plazo que sean independientes del gobierno de turno, que pueda llegar a utilizar justamente la política monetaria como política electoral. En resumen, la mayoría de los expertos dicen que el nombramiento de Guillermo Tolosa como presidente del Banco Central es una muy buena noticia, refleja cierta continuidad, refleja profesionalismo y la idea de seguir manteniendo la inflación baja, pero tenemos que entender que va a tener muchos retos por delante y como ciudadanos tenemos que saber que eso eventualmente puede terminar incidiendo en nuestro bolsillo. La pregunta que queda pendiente es si podrá un outsider de la política, alguien con un perfil técnico, hacer lo que quiere hacer o terminará sucumbiendo ante los caprichos del poder político. En marzo nos vamos a enterar cómo viene esta película.